Hermanos en Cristo y amigos todos, una cordial bienvenida en este momento a estudiar la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra poderosa, tu palabra santa, tu palabra que vive y permanece para siempre. Tu palabra que fue inspirada a los santos hombres de Dios por bendito Espíritu Santo. Oramos, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo que mora en nosotros, tus hijos, Él abra nuestras mentes, ilumine nuestros corazones para entender tu palabra y recibirla con alegría, con buena disposición y actitud, para que la palabra de Dios nos edifique, la palabra de Dios nos fortalezca, la palabra de Dios promueva nuestra santidad personal. Gracias por el Espíritu Santo que nos has dado, que mora en nosotros. Y pido al bendito Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos unja con su presencia para explicar la palabra de Dios y recibirla también. Oro en el nombre todopoderoso de Cristo, nuestro poderoso Salvador, nuestro hermano mayor. En nombre de Él oro y te suplico estas peticiones. Amén. Amén. Hermanos y amigos, estamos estudiando que debemos dar gracias a Dios por el Señor Jesucristo. Y hemos visto dos aspectos de Cristo por los que debemos dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios porque Jesucristo es nuestro poderoso y eterno Salvador. En segundo lugar, vimos que debemos dar gracias a Dios por Jesucristo, que es nuestro santificador. Y en esta noche nosotros vamos a ver este aspecto de Cristo. Debemos dar gracias a Dios porque Cristo es nuestro sanador. Bien. Dice la Biblia que Dios es el sanador de nuestras enfermedades. Leamos en el Salmo 103. Sí, el Salmo número 103. Y leemos el versículo 3. Hablando de Dios, el salmista dice, Él, o sea Dios, es quien perdona todas tus iniquidades y Él que sana todas tus dolencias, todas tus enfermedades. Como leemos, hermanos y amigos, dice el salmista que Jehová, oh Dios, es el que sana, noten, todas nuestras dolencias o todas nuestras enfermedades. El que sana todas nuestras enfermedades psicológicas, mentales. El que sana todas nuestras enfermedades emocionales. El que sana todas las enfermedades físicas o corporales. Bien, veamos cuál es el origen de las enfermedades en los hombres, en nosotros. La causa primera y universal de las enfermedades del hombre es el pecado de Adán en el huerto de Edén.
Vamos a leer en el libro de Génesis, en el capítulo 2, leemos los versículos 15 al 17. Sí, Génesis 2, 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ustedes leen conmigo que Dios dio un expreso mandamiento, ¿ya?, al hombre que puso en el huerto de Edén. Y el mandamiento es que no debía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comiere, ciertamente moriría. ¿Y qué pasó frente a este mandamiento de Dios? En Génesis 3, vamos a leer unos versículos, 1 al 6 en primer lugar. Génesis 3, 1 al 6. Pero la serpiente era astuta, o sea, el diablo, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y escuchen lo que dice el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, Adán y su mujer, al hacer esto, desobedecieron el mandamiento que del árbol de la ciencia del bien y del mal no deberían comer. Leamos, sigamos leyendo en Génesis 3, 17 al 19. Dios dicta sentencia a Adán y a Eva después que han comido del árbol de la ciencia del bien y del mal que Dios les había mandado expresamente no coman del fruto de ese árbol. Y al hombre dijo, o sea, a Adán: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, noten, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, el dolor, el sufrimiento entró en el hombre por el pecado de Adán. Antes él trabajaba y él no tenía dolor, no tenía sufrimiento. Pero una vez que él desobedeció a Dios,
el dolor y el sufrimiento vinieron a él. El dolor y el sufrimiento en su mente, en sus emociones y también en su cuerpo. Vamos al Nuevo Testamento y leamos en Romanos capítulo 5, el versículo 12. Romanos, el capítulo 5 y el versículo 12. Dice la palabra de Dios, Romanos 5 y el versículo 12. Pablo, hablando inspirado por el Espíritu Santo, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, por el hombre Adán, el pecado entró en el mundo por un hombre, por el hombre Adán, y ya vimos, y por el pecado vino, ¿qué cosa? La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, el origen de las enfermedades, de los sufrimientos mentales, emocionales y físicos es, ¿qué cosa? El pecado de desobediencia en que incurrieron Adán y Eva comiendo del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Puesto, hermanos en Cristo, puesto que Cristo es Dios como el Padre, Él es ahora el sanador de nuestras dolencias y de nuestras enfermedades. Leamos en el Evangelio según Juan 10:30. El Evangelio según Juan capítulo 10 y el versículo 30 dice la palabra del Señor: yo y el Padre somos uno. Entonces el Señor establece una relación divina con su Padre. Yo y el Padre somos uno. Mi Padre es Dios, yo también soy Dios como mi Padre. En el número 14 de Juan, Evangelio según Juan 14, leemos desde el versículo 5, Juan 14, 5, hasta el versículo 10. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde va, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieres, también a mí, a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Se acuerdan que en el Salmo 103, hablando de Jehová, hablando de Dios, el salmista, Él es el que sana todas tus enfermedades, todas tus dolencias, sea Dios? Y como Cristo es Dios como el Padre, Él tiene el poder, mis queridos hermanos, de sanar todas nuestras enfermedades o sanar todas nuestras dolencias. Cristo, que es Dios, sanó las enfermedades de los hombres cuando estuvo aquí en la tierra. Leamos unos pasajes. Vamos al Evangelio según Mateo. Vamos a leer en Mateo unos pasajes. Capítulo 4, versículo 23. Mateo capítulo 4 y el versículo 23.
dice la palabra, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, noten, y predicando el evangelio del reino, y noten, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí en Mateo, vamos al capítulo 14, Mateo 14, y leemos, Mateo 9:35. Mateo 9:35, leemos aquí en la palabra de Dios. Recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, noten, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahora vamos a Mateo 14, versículos 13 al 14. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vino una gran multitud y tuvo compasión de ellos, noten, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Vamos al Evangelio según Marcos, capítulo 1. Marcos capítulo 1. Y leemos versículos 32 al 34. Marcos 1, 32 al 34. Dice Marcos 1:32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Ahora vamos al Evangelio según Lucas, capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículos 21 y 22. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Hermanos en Cristo, todo esto nos dice que ese Jehová que en el Antiguo Testamento, en el pasado, sanó a su pueblo de toda su dolencia, es el Cristo, el Dios divino, Cristo Jesús del Nuevo Testamento, que cuando aquí estuvo en la tierra, como hemos leído, Él sanó las enfermedades de toda la gente que se encontró en su camino. Así que el Jehová del Antiguo Testamento, que es el sanador de nuestras enfermedades, corresponde al Cristo del Nuevo Testamento, que es Dios y que obró sanidades en los cuerpos enfermos. Pero el Señor Jesús no solamente sanó a los que en forma general estaban enfermos. Cristo sanó concretamente a la suegra de Pedro, que era
una discípula, una creyente en Cristo. Evangelio según Marcos, capítulo 1. Y leemos los versículos, Marcos 1, del versículo 29 al 31. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón, que era una creyente, una discípula del Señor, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. En el Evangelio según Lucas, capítulo 4, versículos 38 hasta el versículo hasta el versículo 38 hasta el versículo 30. 38. 4:38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Y la suegra de Simón tenía una gran fiebre, y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos y diversas enfermedades los traían a él, y él ponía las manos sobre cada uno de ellos y los sanaba. Aquí encontramos el Señor sanando a una discípula suya, la suegra de Pedro, que, como dice el doctor Lucas, estaba postrada con una gran fiebre. Se había apoderado del cuerpo de la discípula del Señor, la suegra de Pedro. Y el Señor la tocó, hermanos en Cristo, y el Señor reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó. Fue sanada inmediatamente por el toque del poder del Señor por medio de su mano. A otro discípulo que también el Señor sanó fue a Epafrodito. Filipenses capítulo 2. Filipenses, el capítulo 2. Y leemos en el capítulo 2, versículo 25 hasta el versículo 30. Filipenses 2, 25 al 30. Dice Pablo: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque había oído que habían enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. O sea, estuvo gravemente enfermo Epafrodito. Aquí está. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío, o sea, el Señor lo ha sanado a Epafrodito, así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo sano, ¿verdad?, os gocéis y yo esté con menos tristeza.
Recibid después en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Entonces el Señor sanó a Epafrodito, como dice aquí la palabra del Señor. Así que, mis queridos hermanos, fíjense ustedes, el origen de las enfermedades. Dios es el sanador. ¿Qué es lo que trajo la enfermedad a la tierra? El pecado de Adán. ¿Ya? Y el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento en Jesús, que es Dios, el que cuando estuvo aquí en la tierra sanó las enfermedades, las dolencias de las personas, incluyendo a sus discípulos. Ahí están dos ejemplos, la suegra de Pedro y también el colaborador con el apóstol Pablo en el ministerio, Epafrodito. Una pregunta que debemos hacernos aquí: ¿por qué Cristo es el sanador de nuestras enfermedades? ¿Por qué Él es el sanador de nuestras enfermedades? Veamos unos textos bíblicos que nos dan respuesta a esta pregunta. Isaías 53, del 4 hasta el 5, hermanos. Isaías 53, 4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, hablando de Cristo, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos azotado, por herido de Dios y abatido. Hablando del siervo de Dios, Jesucristo, Isaías dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Vamos al Nuevo Testamento y veamos en Mateo capítulo 8. Mateo el capítulo 8, versículos 14 hasta el versículo 15, 8:14. Hasta el versículo 17, perdón. Mateo 8, 14 al 17. Dice la palabra de Dios. Vino a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama, con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Escuchen. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios, noten, y sanó a todos los enfermos. Y noten lo que dice el versículo 17: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Primera carta de Pedro. La primera carta de Pedro, en el capítulo 2. Primera carta de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 24. Hablando del Señor Jesús, Pedro dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis curados y sanados espiritualmente y físicamente. ¿Por qué Cristo es nuestro el sanador, hermanos? Es el Dios que ahora nos sana. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que cuando Él
murió en la cruz, Él llevó en su cuerpo clavado en la cruz nuestras dolencias, nuestras enfermedades. Y el Mateo en 8, 14 al 17, que todo lo hizo para que se cumpliese la profecía dada por Isaías, que Él nos curó porque llevó nuestras enfermedades en su cuerpo clavado en la cruz del Calvario. Bien, mis queridos hermanos, veamos este punto importante que viene. Medios que Dios o Cristo usa para sanar nuestras enfermedades. ¿Cuáles son los medios que usa Dios, que usa Jesucristo, que es Dios, para sanarnos de nuestras enfermedades? Ninguno de nosotros ha dejado de padecer alguna enfermedad en nuestro cuerpo. Todos. Yo levanto mi mano, yo he sido golpeado por enfermedades en mi cuerpo. ¿Qué enfermedades a usted que me escucha, hermana y hermano, han herido su cuerpo, se han apoderado de su cuerpo? ¿Y qué medios se han empleado para sanar su enfermedad, sanar la dolencia que usted tiene o ha tenido en su cuerpo? Bueno, vamos a señalar los medios que el Señor ha usado y usa para sanarnos nuestras dolencias. Un medio es la medicina natural. Fíjense lo que dice Isaías 38. Isaías 38. El versículo 1 dice: en aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amoz, y le dijo: Jehová dice, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces, a partir del versículo 2, la reacción de Isaías: no, volvió su rostro a la pared y oró a Dios. Y desde el versículo 3 está la oración que hizo con lágrimas a Dios. Y miren lo que dice el versículo 21. Leamos el 20 como parte de la oración de Ezequías. Jehová me salvará. Por tanto cantaremos nuestro cántico en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida. Y noten, y había dicho Isaías: tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. Esa enfermedad de muerte de el rey Ezequías, Dios lo sanó usando lo que se llama una medicina natural. Tomen masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. Isaías instruyó a los asistentes del rey Ezequías, de parte de Dios, que tomen masa de higos, que la pongan en la llaga y sanará. El medio que Dios usó para sanar a el rey Ezequías de su llaga
que lo tenía enfermo de muerte fue, ¿qué cosa? La medicina natural. Otro medio que Dios usa para sanar nuestras enfermedades es el milagro. Vamos a ver otra vez en Marcos capítulo 1. El Evangelio según Marcos, en el capítulo 1, versículos 29 al 31. Marcos 1, 29 al 31. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó al Señor, la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Como notamos, hermano, en la sanidad de la suegra de Pedro no hubo ningún medio natural. ¿Sí se dan cuenta? No es que el Señor le suministró una medicina natural, no. La sanidad de la suegra de Pedro de su grave enfermedad ocurrió por el toque del Señor en su brazo, en su cuerpo. O sea, un milagro de Dios, directamente de Cristo, por su poder, obrando la sanidad en el cuerpo de la suegra de Pedro. Así que otro medio que Dios usa para sanarnos es un milagro. El accionar de su poder directamente, sin ninguna mediación natural. También, hermanos, otro medio que Dios usa para sanarnos de nuestras enfermedades es una receta médica. ¿Me oyeron? Es una receta médica. Leamos esto en primera carta a Timoteo 5:23. Primera a Timoteo 5:23, hermanos. Dice la palabra de Dios en primera Timoteo 5:23. 5:23. Ya no bebas agua, le dice Pablo a Timoteo, sino usa de un poco de vino, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Esta es una receta. ¿Y quién dio esta receta a Pablo para que se la pase a Timoteo? La receta la dio el médico Lucas, que era el médico de cabecera del apóstol Pablo. Leamos en esta relación en Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4, versículo 14. Lucas 4, Evangelio según Lucas, capítulo 4 y el versículo 4. Segunda Timoteo, por favor, segunda Timoteo 4. Segunda Timoteo 4, versículo
11. Dice Pablo, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Lucas, el doctor Lucas, estaba con Pablo. Y él hacía las veces de un médico de cabecera. ¿Ya? Y lo atendía en su dolencia, en sus enfermedades. Los médicos, hermanos, son medios que Dios ha establecido para ayudar a las personas que están enfermas. No hay que rechazar a los médicos. Los médicos son dádivas de Dios al hombre en esta tierra para que con su conocimiento, con su ciencia, den recetas apropiadas para sanar las dolencias. Y esa receta que Pablo dio a Timoteo, una receta médica, y con toda seguridad, ¿quién dio a Pablo esa receta médica para que se la pase a Timoteo? A Timoteo era Lucas, el médico amado, que siempre estaba con Pablo y lo acompañaba a Pablo. Así que, ¿qué medios usa el Señor hasta aquí de lo que hemos hablado para sanar la enfermedad? La medicina natural, un milagro sin la intervención natural, una receta médica. Pero el siervo de Dios Santiago también nos da instrucciones sobre cómo el Señor sana. Vamos a Santiago en el capítulo 5, Santiago, el capítulo 5, y leemos versículos 14 al 16, y les ruego que mantengan abierto esta porción. Santiago 5, 14 al 16. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Estoy leyendo en Santiago 5, 14. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, o curará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y vamos hasta el versículo 18. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Vean, señalemos algunas cosas en cuanto a la sanidad que Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, nos escribe. Aquí habla de ungir con aceite en el nombre del Señor. Miren, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. No es el aceite en sí el que sana. Tengamos presente, no es el aceite en sí el que sana. Es el Espíritu Santo, el poder de Dios.
Entonces aquí se habla de ungir con aceite en el nombre del Señor al enfermo. También se habla de la oración de fe. Versículo 15, la oración de fe salvará o sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Aquí también se habla de confesión recíproca o mutua de los pecados que nos hayamos hecho. Fíjense lo que dice el versículo, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Con qué propósito? Para que seáis sanados, para que seáis sanados. Entonces, algo que debe hacerse, hermanos, es confesarse las ofensas el uno al otro, porque bien puede ser que mi enfermedad, la enfermedad de mi hermano, sea el producto de haber pecado contra ellos, de alguna manera, con palabras, con acciones. Y la enfermedad que estamos padeciendo, o que padece mi hermano, es por causa de habernos cometido pecados entre sí. Yo he pecado contra el hermano ha pecado contra mí. Y la Biblia dice que debemos confesarnos entre nosotros los pecados que nos hayamos hecho, con el propósito que dice aquí, para que seáis sanados. Insisto en esto. Muchas veces su enfermedad, mi enfermedad, es la consecuencia de haber pecado yo contra usted o usted haber pecado contra mí. Y entonces tenemos que confesarnos entre nosotros, usted y yo, el pecado con que nos hemos ofendido, nos hemos agraviado o hemos hecho daño. Confesión mutua de pecados que nos hayamos hecho para ser sanados. Y aquí también se habla de oración recíproca. Dice: confesaos, versículo 16, vuestras ofensas unos a otros y orad, noten, unos por otros para que seáis sanados. Entonces, orad unos por otros, mis queridos hermanos. Yo oro por usted que está enfermo, usted también ora por mí cuando estoy enfermo. Entonces hay algunos elementos aquí dentro de la sanidad, que es ungir con aceite en el nombre del Señor, la oración de fe, la confesión mutua de los pecados que nos hayamos hecho y la oración los unos por los otros. Ahora, aquí hay una cosa importante. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Llame a los ancianos de la iglesia, o sea, los pastores de la iglesia. Y los pastores o ancianos de la iglesia deben orar por el hermano enfermo, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús. Hermano en Cristo, ¿qué medios ha usado el Señor para sanarlo de sus enfermedades? La medicina natural, un milagro sin ninguna mediación, una receta médica, o el accionar de los pastores de la iglesia ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La confesión recíproca, la oración recíproca. Bueno, hermanos, yo testifico, hermanos, que el Señor ha habido enfermedades que me ha sanado con medicina natural.
El Señor también me ha sanado sin ninguna mediación natural, obrando con su poder el milagro de sanidad. Y también el Señor me ha sanado con una receta médica, hermanos. ¿Sí? Tenemos en nuestra iglesia una médico a la que acudimos cuando necesitamos, porque tenemos alguna enfermedad, alguna dolencia. Yo la llamo mi médico amada, como Pablo llamaba al médico Lucas, el médico amado. A esta hermana médico yo le digo mi médico amada. Y entonces ella me ha recetado o me ha dado una medicina con prescripción médica de ella. Y una de esas recetas, hasta el día de hoy estoy suministrándome, hermano, y me están haciendo mucho bien. El Señor también ha usado una medicina natural. Hermanos, no desechen la comida natural, los frutos secos, porque eso contribuye a tener una buena salud. La otra vez leí, hermanos, que el garbanzo tiene algunas virtudes. ¿Y sabe cuál es una virtud del garbanzo? Controlar los niveles de azúcar en la sangre, dice, hermanos. Así que si usted tiene problemas con el azúcar en la sangre, aquí hay un medio natural, el garbanzo creado por Dios, que dice que tiene esa virtud, controlar los niveles de azúcar en la sangre. Y así, hermanos, las nueces, los arándanos, las pasas secas, también el cuáquer, hermanos, todo eso, cómalo en su desayuno, porque eso es un medio natural que Dios usa para que estemos bien, con buena salud en nuestros cuerpos. Y también, cuando estemos enfermos, llamemos al pastor o a los pastores de nuestra iglesia para que ellos oren por nosotros, para que ellos oren por usted. En el nombre del Señor le unjan con aceite, oren con fe, mis queridos hermanos, y no se olviden, revisen si su enfermedad es producto de haber pecado de alguna manera contra su hermano o contra su hermana. Y si usted, guiado por el Espíritu, concluye que su enfermedad es el producto del pecado que ha hecho contra su hermano, ¿qué debe hacer usted? Ir a donde su hermano, confesarle el pecado con el que usted ha pecado contra él o contra ella, para que el Señor quite esa enfermedad, lo sane de esa dolencia. A veces, y no siempre, una enfermedad personal, detrás de eso está un pecado o pecados que hemos cometido, sobre todo contra nuestro hermano en Cristo, nuestra hermana en Cristo. Yo entonces testifico que el Señor me ha sanado con medicina natural. El Señor me ha sanado con una receta médica. Y el Señor me ha sanado directamente con su poder obrando en mi vida. Bendito, hermanos en Cristo. Pero escuchen lo que finalmente voy a decirles. Si el Señor lo sana con una medicina natural, si el Señor lo sana con una receta médica,
Si el Señor lo sana directamente con su poder, hermanos, el que lo sana finalmente es el Señor. Cuando usted sea sanado usando una medicina natural, no se olvide, Dios es el que lo sana, no en sí la medicina natural. Porque la medicina natural es hecha de lo que Dios ha hecho, hermanos, de lo que Dios ha creado. Si el Señor le ha sanado con una receta médica, no es el médico, no es la medicina, es el Señor. Y no se olviden que la medicina es fabricada e hecho de lo que Dios ha creado, hermanos. Por eso, ya sea con medicina natural, ya sea con una receta médica, el sanador de su enfermedad, de mi enfermedad, es el Señor Jesucristo. Nunca olvidemos esto, hermanos. Así que debemos darle gracias a Dios por Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el sanador de todas nuestras enfermedades, de todas nuestras dolencias, y que Él usa medios que tenga bien, según su poder, usar para sanarnos y traer buena salud a nuestros cuerpos. Amén. Padre bendito, le damos gracias porque Jesucristo, su Hijo, es nuestro sanador. Gracias porque Él nos ha sanado, Padre Celestial, con lo que Él y usted han hecho con una medicina natural. También nos ha sanado usando una receta médica. Y esa receta médica, esa medicina, ha sido elaborada, hecha con cosas que usted ha creado. Y gracias porque a veces usted tiene a bien sanarnos directamente con su poder, sin ninguna mediación. Gracias de todo corazón, Padre, por nuestro Señor Jesucristo, que es el sanador de nuestras enfermedades, de todas nuestras dolencias. En el nombre de Jesús oro. Amén y amén. El próximo miércoles veremos el cuarto aspecto de por qué debemos dar gracias a Dios por el Señor Jesús. Porque Él es el Rey que pronto viene por nosotros. Que Dios nos ayude y esté con nosotros en la preparación de este estudio y en la comunicación de este estudio bíblico. Que el Dios de toda gracia os bendiga. Dios mediante, el día domingo, 10 minutos para las 11, tendremos el culto presencial en la iglesia, en la casa del Señor, donde se reúne la iglesia del Dios viviente para tener el culto presencial. Hermanos en Cristo, por favor, guarden el día del Señor. Y una manera de guardar el día del Señor es ir con alegría, ir con gozo, con diligencia a la casa del Señor el domingo, 10 minutos para las 11, para tener juntos el culto de adoración, de alabanza y predicación de la palabra del Señor. Que el Dios de toda gracia os bendiga y que Cristo, el sanador de nuestras enfermedades, obre en ustedes la sanidad que tenga a bien hacerles por el medio que Él quiera y tenga bien usar para sanarle a usted y a mí. Amén.